¿Qué cocinaré? Nicolini le aconseja. Distribución gratuita. Introducción. Nos es grato poner en sus manos este recetario de cocina y repostería que ha sido preparado por nuestro departamento de degustación. Las recetas han sido cuidadosamente seleccionadas por personal experto y en cada una de ellas han depositado su experiencia en el arte culinario basándose en la realidad de la economía familiar y en las preferencias de nuestro público. Intentamos a través de este recetario solucionar el problema que se plantea el ama de casa, ¿qué cocinaré? Pero ante todo queremos dejar constancia que este recetario ha sido preparado con el mismo cariño con que tradicionalmente venimos elaborando productos económicos de primera calidad destinados a la alimentación de los hogares peruanos. Equivalentes de pesos y medidas. Una taza de harina, 100 gramos. Una cucharada de harina, 25 gramos. Una taza de mantequilla, 200 gramos. Una taza de azúcar granulada, 190 gramos. Una taza de azúcar en polvo, 90 gramos. Una taza de chuño, 135 gramos. Una taza de maicena, 125 gramos. Una taza de galletas molidas, 100 gramos. Una cucharada de mantequilla, 25 gramos. Un litro líquido, nada, una cucharada de mantequilla, 25 gramos. Un litro líquido, 4 tazas o 4 onzas. Medio litro, 2 tazas o 20 onzas. Cuarto de litro, una taza o 10 onzas. Una onza, 28 gramos. Una libra, 450 gramos o 16 onzas. Una libra líquido, 20 onzas o 2 tazas. Media libra, 10 onzas o una taza. Un cuarto de libra, 5 onzas o media taza. Una taza, 16 cucharadas. Una copa, 4 cucharadas. Una cucharada, 3 cucharaditas. Una cucharada de postre, 2 cucharaditas. Una libra de arroz, 2 tazas colmadas. Una libra de carne picada, 2 tazas colmadas. Media libra de pasas sin semilla, una taza. Media libra de queso rallado, 2 tazas. Media libra de sémola, 2 tazas. Sustituciones. Una cucharada de maicena para espesar salsas a 2 cucharadas de harina. Una taza de harina para todos los usos culinarios. Una taza de harina para todos los usos cernida, igual a una taza más 2 cucharadas de harina cernida para torta. Una taza de harina para torta cernida igual a una taza menos 2 cucharadas de harina para todos los usos. Un cuadrado de chocolate amargo de una onza igual a 3 cucharadas de cocoa más una cucharada de grasa. Una cucharadita de polvo de hornear igual a un cuarto de cucharadita de soda de hornear más media cucharadita de cremor tártaro. Una cucharada de leche fresca igual a media taza de leche evaporada sin diluir más media taza de agua. Una taza de crema agria igual a una taza de crema fresca más una cucharadita de jugo de limón o vinagre. Una taza de leche agria igual a una taza de leche más una cucharadita de jugo de limón o media cucharadita de bicarbonato. Una taza de leche igual a media taza de leche condensada y media taza de agua. Elimine el azúcar de la receta. Una taza de leche igual a 4 cucharadas de leche en polvo más una taza de agua. Diccionario de términos para utilizar en la cocina. Ablandar, mojar en agua, leche u otro líquido. Abrasar, sumergir en instante en agua hirviendo. Abrasar, sumergir un instante en agua hirviendo. Ahí acá era. Una cucharada de maicena para espesar salsas es igual a 2 cucharadas de harina. Bueno.
Diccionario de términos para utilizar en la cocina. Ablandar, mojar en agua, leche u otro líquido. Abrasar, sumergir un instante en agua hirviendo. Amalgamar, mezclar distintos ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Asiento, el líquido más o menos espeso o grasiento que queda en el recipiente después de cocinar algún ingrediente. Bañar, preparar para la cocción un ingrediente en cierta cantidad de líquido. Baño María, dos maneras de preparar la comida llevan este mismo nombre. Para la primera se sumerge en agua hirviendo el preparado, el preparado dispuesto en un molde. Para la segunda se tiene el preparado en agua muy caliente, logrando que no rompa a hervir. Las recetas indican cuál es la forma de baño María que debe utilizar. Batido, cualquier mezcla de ingredientes. Batir, trabajar los ingredientes grasientos para lograr un compuesto liso como la crema. Blanquear, bañar con agua hirviendo las verduras y carnes quitando luego el caldo y pasándolas por agua fría. Clarificar, operación que sirve para limpiar el caldo operación que sirve para quitar el caldo. Consiste en tener caldo caliente y batirlo fuertemente añadiendo una o dos claras de huevo. Cuando estas cuajan termina la operación y entonces el caldo puede ser colado a través de una tela. Dados, verduras, pan y otras cosas se cortan en forma de dados. Desengrasar, quitar la grasa a la carne o a las salsas. Dorar, hacer que tomen color los alimentos. Empanar, extender una leve capa de pan molido sobre la carne o pescado rebanado que antes se habrán mojado en huevo batido. Estofar, cocer en fuego muy lento. Flamear, bañar en coñac, ron u otro líquido inflamable y caliente y prender en llamas. Glaciar, cubrir un dulce con un compuesto hecho de azúcar, licor, chocolate u otros ingredientes. Hervir, cocer lentamente con poco líquido y luego moderado. Hervir ligero, tener hirviendo el recipiente al borde del hornillo con muy poco fuego. Incorporar, mezclar a un compuesto una nueva sustancia. Infusión, hierbas hervidas en agua y tomadas después de reposar. Macerar, tener en infusión en un líquido cualquiera de la carne, pescado o verduras. Maicena, harina de maíz. Mazapán, pasta de almendras picadas finamente y azúcar. Mechar, meter en la parte carnosa del animal que se va a cocinar trocitos de tocino aromatizados con hierbas de olor y sal. Mondar, quitar la parte incomible de verduras y frutas. Perforar, abrir en sentido opuesto de la carne cortes de cerca de 1 centímetro de profundidad. Picadillo, compuesto de varios ingredientes con los que componen otro plato. Recubrir, cubrir con salsa una carne ya guisada. Remojar, tener en agua para que se ablanden legumbres y hongos secos. Dar una ligera cocción a verduras con mantequilla. Saltear, cocinar en mantequilla a fuego vivo. Sazonar, hacer incisiones de la carne para echar sal, pimienta y hierbas aromáticas. Sofreír, echar las verduras en la grasa para dorarlas. Subir, batir con batidor la nata o claras de huevo para que se queden a punto de nieve. Volcar, sacar del molde. Los condimentos de cocina. Bajo el nombre de condimentos se designa a todo cuanto sirve para sazonar o aromatizar los manjares. Las personas que cocinan deben tener una noción muy exacta de las dosificaciones de los condimentos. Estos tienen que hallarse siempre en la cocina al alcance de la mano, cada uno en un recipiente con su nombre, a fin de no perder el tiempo buscando en todas las cajas el que se necesite en aquel momento. Condimentos secos que pueden conservarse. Sal en grano, sal molida, pimienta en polvo en grano, clavos de especias, tomillo, laurel, canela, pan rallado de miga y de corteza, nuez moscada, especias, vainilla en rama y en polvo, fino y cristalizado, salsa inglesa, pimentón, cayena y curry. Condimentos difíciles de conservar. Cebollas, escalonias, ajos, mostaza, rallado, queso de gruyere rallado, puerros, zanahorias, nabos, limones, pepinillos, salsa de tomate, caram- perejil y hierbas finas, caramelo, colorante. Un bouquet garni o ramillete se compone de una pequeña porción de perejil, una ramita de tomillo, media hoja de laurel. Es necesario emplear muy discretamente estos dos últimos condimentos porque tienen aroma muy fuerte
y se corre el riesgo de desnaturalizar el gusto de los manjares a los cuales se agregan. Lo mismo ocurre con el ajo. También es conveniente tener a la mano las flores u hojas necesarias para la infusión, tales como té, manzanilla, tilo, verbena, hierba luisa, anís, menta, etc. La sal fina tiene el inconveniente de convertirse en terrón que se endurece al sacarse, por lo que será necesario una vez adquirida ponerla en un plato y hacerla secar al horno. Luego machacarla en un lienzo con el rodillo y pasarla a través del tamiz fino. Precauciones. Es conveniente tener siempre en la despensa la suficiente provisión de productos Nicolini, tales como harinas, sémola y fideos surtidos, productos hoja redonda, así como arroz, tapioca, etc. El aceite en vinagre, el aceite en vinagre, lo mismo que la manteca y las grasas, no debe faltar nunca. Todo ello al abrigo del polvo. Los productos de limpieza, jabones, soda cáustica, cepillos, etc., se hallarán siempre al alcance de la mano. Indicaciones generales sobre los productos Nicolini. Todos los productos Nicolini son de reconocida garantía y prestigio por años, y para que los platos preparados sean puestos a prueba de cualquier paladar. No olvidar: para cocinar los fideos se necesitan 3 litros de agua, una cucharada de sal y una de aceite. Cuando rompa el hervor, agregar los fideos y, sin romperlos, mover la tapa de olla, bajar el fuego y cocinar hasta que estén al dente. El tiempo de cocimiento depende de la cantidad del fideo. Por ejemplo, el de huevo tiene menos tiempo de hervido que el de sémola. 2. Segundo, cuando una receta de fideos va en el horno y estos deben estar cocidos previamente, tener la precaución de cocinar menos, porque termina su cocimiento en el horno. 3. No enjuagar los fideos una vez al dente inmediatamente. Colarlos y mezclarlos enseguida con la salsa. No enjuagar los fideos. Una vez al dente, inmediatamente colarlos y mezclar enseguida con la salsa. 4. Si hay sobrantes de fideos, añadirle un poco de aceite, mezclar bien y guardarlos en un tazón con tapa en la refrigeradora. Así no se pegan ni quedan sueltos. 5. Para probar si estén cocidos, con un tenedor de mango largo, retirar 2 o 3 y probarlos introduciendo la uña y quebrando el fideo. Si la pasta está de color uniforme, ya están. 6. El doble tuco Nicolini es una salsa riquísima indicada para reuniones inesperadas, porque nos salva del apuro al ama de casa. Se calienta rápidamente en una sartén y sirve para cubrir arroz graneado, fideos, flanes. El doble caldo sustituye económica y rápidamente un caldo, ya sea de carne o pollo. Para un litro de caldo se necesitan 2 pastillas, un litro de agua hervida por un minuto, unos fideos y ya está una sabrosa sopa. Y para realizar el sabor de los preparados, una pastilla o más puesta en el aderezo. 8. En lo que la harina se refiere, emplear la cantidad y calidad especificada de la receta, cernirla siempre antes de medirla y usarla. La salsa blanca es la base de muchas comidas. A continuación, una tabla que no hay que olvidar. Para salsa blanca delgada a base de cremas: una cucharada de margarina, una cucharada de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche. Para mediana consistencia, cubrir flanes budines: 1,5 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche. Para consistencia espesa, base de soufflés o pasteles: 2 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche. Sal y pimienta al gusto. Ya se le puede agregar parmesano o yemas o salsa de tomate, ketchup o perejil, etc. Derretir la margarina en una cacerola, agregar la harina, mezclar bien, retirar del fuego y añadir la leche caliente poco a poco, moviendo constantemente. Sazonar, llevar nuevamente al fuego y hervir por un minuto. Retirar y usar como indique la receta. Este método es seguro y nunca sale con grumos la salsa. Bien. Creo que está bien, ¿no? Entradas: ají de atún, una 3 tazas de aceite, un tercio de taza de aceite,
una cebolla chica picada, 2 ajos molidos, comino, orégano, sal y pimienta, 2 latas de atún, 2 panes franceses, una taza de leche evaporada, media taza de agua, media taza de queso parmesano, 2 ajíes frescos licuados, papas, aceitunas, huevos duros. Remojar el pan en la leche y remojar el pan en la leche y agua y licuar. Calentar en una cacerola el aceite y hervir la cebolla. Calentar en una cacerola el aceite y freír la cebolla, especerías y ají. Añadir el pan licuado. Añadir el pan licuado. Cuando el aderezo esté cocido, dejándose cocinar unos minutos más. Luego el atún y el queso parmesano. Acompañar de papas, aceitunas, huevo duro y arroz graneado. Ají de choros. A ver, un tercio de taza de aceite. Media taza de cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos. Ají molido al gusto. Sal y pimienta. 4 docenas de choros limpios y cocidos. 2 panes franceses remojados en el agua de los choros. Una taza de leche evaporada. 6 papas amarillas. 3 cucharadas de queso parmesano rallado. 3 huevos duros en mitades. Perejil picado para espolvorear. Calentar en una cacerola el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté bien cocido, agregar el pan licuado o pasado por el colador. Hervir a fuego lento hasta que esté a punto. Unir los choros, leche y queso parmesano. Vaciar en una fuente espolvoreando con perejil picado y rajas de huevo duro. Ají de gallina. Media taza de aceite, un cuarto de kilo de cebolla, media cucharada de ajos molidos, 5 ajíes verdes licuados, 4 rajas de pan de molde sin corteza, un tarro de leche grande evaporada, 10 cucharadas de queso parmesano, un cuarto de kilo de nueces, sal y pimienta, papas, aceitunas, huevo duro, una gallina de 2 kilos aproximadamente. Sancochar la gallina en agua con sal, Sancochar la gallina en agua con sal. Ya tierna, escurrir, enfriar y deshilachar. Calentar en una cacerola el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, incorporar el pan previamente remojado en un poco del caldo de gallina y licuado. Cocer por 10 minutos. Añadir las nueces molidas, el queso rallado y la gallina deshilachada. Para servir, agregarle la leche evaporada. Adornar la fuente con papas, huevos y aceitunas. Ají de huevos. Media taza de aceite. Un cuarto de kilo de cebolla picadísima. Una cucharada de pimentón. Sal y pimienta. Ají molido al gusto. Medio kilo de carne de chancho en trocitos. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. 6 huevos. 6 papas sancochadas. Calentar en una sartén el aceite. Dorar los trocitos de chancho ya cocidos, incorporar la cebolla, pimentón, sal, pimienta, ají molido, doble caldo. Mezclar los huevos en un tazón e incorporarlos al aderezo bien cocido, dejando que cuaje rápidamente. Servir con papas peladas. Ají de mondongo. Media taza de aceite, media taza de cebolla picada, 3 ajíes verdes molidos con 2 dientes de ajo, 3 ajíes mirasol molidos, medio kilo de mondongo sancochado y molido, una rama de hierbabuena, un cuarto de taza de leche evaporada, 6 rajas de pan de molde, media taza de queso parmesano, sal y pimienta, un cuarto de taza de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne, papas cocidas, huevos duros y aceitunas. Remojar el pan en leche, agua y licuar. Calentar en una olla el aceite, dorar la cebolla, ají molido, sal, pimienta, ajos. Cuando el aderezo esté cocido, añadir el pan, doble caldo, queso, hierbabuena, moviendo bien hasta que cocine para agregarle el mondongo. Servir acompañado de papas, huevos y aceitunas. Anticuchos de pescado. Un toyo de tamaño mediano, media taza de vinagre, 2 cucharadas de ají colorado molido, ajos, comino, sal y pimienta, aceite. Limpiar el toyo, cortar en cuadrados de 3 centímetros,
Mezclar el resto de los ingredientes en un tazón. Introducir el pescado dejando macerar una hora. Insertar 3 porciones en cañitas o alambres y cocinar en la plancha o brasero. Acompañar con salsa de ají molido. Causa rellena con atún. Una y media, un y medio kilo de papas amarillas sancochadas. Aceite, cantidad suficiente. Ají molido al gusto. Jugo de limón o naranja agria. Sal y pimienta. Relleno: una lata de atún, una taza de mayonesa, un tercio de taza de cebolla picada bien lavada, un huevo duro picado, una palta grande en rebanadas, 6 aceitunas en trocitos, perejil picado. Pelar las papas recién cocidas y pasarlas por el prensapapas. Amasar con aceite, jugo, jugo, sal y pimienta. Dividir en 3 porciones. Con la primera forra el fondo de un molde desarmable de 23 centímetros de diámetro, aceitado. Encima va la media de la mayonesa mezclada con el atún desmenuzado y las aceitunas. Otra otra capa de causa, el resto de la mayonesa con la cebolla, huevo picado, perejil y rebanadas de palta, cubriendo con la tercera capa de papa. Reposar por una hora para luego desmoldar y decorar al gusto. Ceviche de atún. 2 latas de atún. Una cebolla grande cortada a la pluma. Un diente de ajo molido. Pimienta y, si es necesario, sal. Jugo de limón o naranja agria. Ají molido al gusto. Ají verde picado. Media cucharada de culantro picado. Camotes sancochados en rajas. Choclos en rebanadas. Desmenuzar el atún en un tazón. Añadir el jugo de limón o naranja, ají picado y molido, ajo, cebolla, pimienta y sal. Dejar reposar media hora. Servir espolvoreando con culantro y acompañar con choclos y camotes. Ceviche de pejerreyes. 3 docenas de pejerreyes, medio kilo de cebolla finamente picada, una taza de jugo de limón con el jugo de media naranja, una cucharada de ají amarillo molido, 5 ajíes limo picados, 5 ajíes limo picados, 2 cucharadas de perejil picado, una cucharada de ajos molidos, una cucharadita de pimienta, una cucharada de sal, media taza de apio picado. Adorno: una lechuga criolla, un kilo de camote amarillo, un kilo de camote amarillos o morados sancochados, 6 choclos grandes sancochados. Lavar y sacar espinas con limón a los pejerreyes. Preparar juntos la cebolla, ajíes, perejil, ajo, sal, pimienta, apio y limón. Unir todo esto y agregarlo a los pejerreyes. Dejar en infusión por dejar en infusión por espacio de media hora para luego envolverlo, rellenado con la cebolla y apio. Servir acompañado de camote, choclo y lechuga. Ceviche de toyo. Medio kilo de toyo en filete, una cebolla grande cortada a la pluma, un diente de ajo molido, sal y pimienta, media taza de jugo de limón, media taza de naranja agria, un ají fresco picado, ají molido al gusto, culantro picado, choclos, camotes sancochados, etc. Lavar bien todo el pescado, cortar en cuadrados, sazonar con sal, pimienta y cubrir con los jugos dejando por una hora. Agregar el ají picado y molido, la cebolla bien lavada, dejándose por una hora más. Espolvorear con culantro picado y acompañar con choclos, etc. Cebollas rellenas. 6 cebollas blancas peladas y sancochadas en agua con sal. Relleno: un cuarto de carne de chancho molida, media cucharadita de cebolla picada, un ajo molido, 2 cucharadas de aceite, 2 huevos, 2 cucharadas de queso parmesano, media taza de pan rallado remojado en leche, un cuarto de taza de leche, sal y pimienta.
Tomar las cebollas ya listas y extraerles la comida interior con la ayuda de una cucharita. Colocar en una cacerolita el aceite, llevar al fuego y freír la cebolla, ajo, carne y añadir el queso. Unir con los huevos fuera de, Unir con los huevos fuera del fuego, luego rellenar las cebollas. Hornear por 15 minutos en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Coliflor al gratén. Coliflor al gratén. Una coliflor tierna, 3 cucharadas de margarina, 6 cucharadas de harina sin preparar ni colini, 3 tazas de leche, sal y pimienta, nuez moscada, 3 huevos batidos, media taza de queso parmesano, una cucharada de perejil picado. Sancochar la coliflor en agua con un trozo de pan y sal ya cocida, escurrir y cortar en ramitos. Derretir en una cacerola la margarina, agregar la harina agregar la harina y fuera del fuego la leche caliente. Sazonar con sal, pimienta, nuez moscada y llevar nuevamente al fuego para que hierva un minuto. Retirar, entibiar y unir los huevos. Engrasar una fuente de hornear, acomodar los ramitos de coliflor, espolvorearlos con perejil. Encima va la salsa preparada anteriormente. Espolvorear con queso parmesano y gratinar al horno de 200 centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos. Coliflor en salsa blanca. 4 huevos duros, una coliflor mediana, un cuarto de taza de margarina. Dos cucharadas de harina sin preparar ni colini, una taza de leche evaporada, una taza de agua donde hirvió la coliflor, un cuarto de taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta. Sal y pimienta, margarina, leche evaporada. Cortar la coliflor Cortar la coliflor en ramitos y hervir en agua con un poco de leche y un trozo de pan. Partir los huevos por la mitad, extraer cuidadosamente las yemas, estrujarlas con un tenedor, añadirles el queso, sal, pimienta y un poco de leche evaporada para ligar, volver a rellenar las cavidades con la preparación, derretir en una cacerola la margarina y agregar la harina, luego la leche mezclada con el agua de la coliflor, sal y pimienta, hervir la mezcla por un minuto. Acomodar en una fuente de hornear engrasada los ramitos de coliflor, encima los huevos duros rellenos, cubrir con la salsa, poner los trocitos de margarina y hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit hasta que dore. Corbatitas al gratén. 1 kilo de fideos Nicolini corbata mediana, sancochados, 125 gramos de margarina, 2 cucharadas de cebolla picadísima, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 1 y media taza de leche, una yema, sal y pimienta, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de vino blanco seco, una cucharada de perejil picado, una cucharadita de vinagre, 150 gramos de mortadela, 3 cucharadas de gelatina, 3 cucharadas de galleta molida, una taza de queso parmesano rallado. Derretir la margarina en una olla, freír la cebolla, añadir la harina, leche, sal y pimienta, cocinar hasta que hierva por un minuto, sazonar, retirar y agregar la yema, jugo de limón, vino, vinagre y perejil. Mezclar con los fideos y mortadela, engrasar un molde rectangular y vaciar la preparación. Espolvorear con galleta molida y queso parmesano. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 30 minutos. Croquetas de atún. 3 cucharadas de margarina, un tercio de taza de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharaditas de sal al ras, una taza de leche, 2 tazas de atún,
una cucharada de cebolla picada, 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de jugo de limón, un tercio de taza de pan molido, un huevo, aceite. Derretir la margarina, añadir la harina, leche, sazonar con sal y pimienta formando una masa de salsa blanca que se deje que se deja enfriar. Luego se le añade el resto de los ingredientes hasta el limón inclusive. Formar las croquetas que se pasan por el huevo y pan. Se fríen en abundante aceite por 7 u 8 minutos. Chicharrones. 1 kilo de carne de chancho, costilla o pierna, sal, agua. Cortar la carne en cuadrados, ponerla en una olla cubriendo con sal y agua al gusto. Hervir a fuego lento hasta que el agua se consuma y con la grasa que va soltando se va friendo. Servir con salsa criolla, camotes, pan, etc. Choclos a la huancaína. Choclos a la huancaína. 6 choclos tiernos, 200 gramos de queso fresco, 3 ajíes frescos, una pizca de palillo, sal y pimienta, media taza de leche, media taza de aceite, 3 huevos duros, 6 aceitunas de botija, hojas de lechuga. Licuar el queso con la leche, sazonar con sal, pimienta y palillo. Calentar el aceite con una olla, agregar el preparado anterior, moviendo constantemente hasta que la salsa esté unida. Si es necesario, se agrega un poco más de leche. Sancochar los choclos en agua con azúcar y gotas de limón ya cocidos, escurrir. Acomodar en una fuente, cubrir con la salsa, decorar con rajas de huevo duro y aceitunas alrededor van las hojas de lechuga. Empanadas chilenas. Masa: 2 tazas de harina sin preparar ni colini, 4 onzas de margarina, una pizca de sal, 2 yemas de huevo, agua suficiente para amasar, una cucharadita de polvo de hornear. Coloque en una lata para amasar la harina en forma de corona en el centro de la margarina, sal y yema de huevo. Amase suavemente hasta obtener una masa no muy dura ni muy blanda. Extienda la masa de un grosor regular. Corte el tamaño rectangular, más o menos 13 centímetros. Coloque una porción del relleno, una aceituna, un trozo de huevo duro. Doble la masa y haga un repliegue ayudándose con los dedos. Fría las empanadas en abundante aceite y si desee le echa azúcar molida y limón. Relleno: 1/4 kilo de carne molida, 2 cebollas grandes, 50 gramos de pasas, una cucharada de harina sin preparar ni colini disuelta en media taza de agua, un diente de ajo, una cucharadita de comino entero, una media cucharadita de comino entero, media cucharadita de ají molido, sal, media cucharadita de pimentón, 12 aceitunas verdes. Picar la cebolla en cuadraditos, se fríe con un poco de aceite, luego se le agrega la carne, sal, comino, ají, pasas lavadas y se deja todo junto freír por 5 minutos. Agregar la harina con el agua, se deja espesar y se retira del fuego. Ensalada de fideos: 200 gramos de fideos Nicolini tipo rueda, sancochados, un cuarto de taza de arvejitas hoja redonda cocidas, 150 gramos de jamón tipo inglés picado, media taza de mayonesa bien aderezada, 2 huevos duros, una cucharada de perejil picado, 2 pepinillos encurtidos picados,
Mezclar en un tazón los fideos escurridos y fríos con las arvejitas, limón, pepinillos, unir la mayonesa. Vaciar en una fuente y decorar encima con las rodajas de huevo duro y perejil picado. Ensalada de patitas. 3 patitas de chancho sancochadas. Un cuarto, un cuarto de taza de aceite. Un cuarto de vinagre. Jugo de un limón, sal y pimienta. 5 cucharadas de ají fresco molido. Una cebolla grande desflemada. 5 rabanitos. Lechuga, papas amarillas cocidas. Cortar las patitas y ponerlas en un recipiente. Mezclar el aceite con vinagre y limón, sal, pimienta y ají. Con esta maceración cubrir las patitas y dejar 3 o 4 horas dándoles vuelta constantemente. Cubrir con la cebolla los rabanitos en rajas y servir con hojas de lechuga y papas. Escabeche de gallina. 6 presas de gallina, 2 cebollas grandes cortadas en rajas gruesas, 4 cucharadas de vinagre, una taza de vino blanco seco, una cucharada de ají molido, orégano, sal y pimienta, 2 ajíes frescos en rajas, media taza de aceite, aceitunas, huevos duros y lechuga. Sancochar las presas de gallina con sal, pimienta y agua. Calentar en una cacerola el aceite con las cebollas, ají fresco, ají molido, orégano, sal, pimienta y dejar cocer unos minutos para incorporarle el vino y el vinagre. Añadir las presas de gallina. Una vez lista la salsa, vaciar la preparación en una fuente y adornar con hojas de lechuga, huevo y aceitunas. Escabeche de pato. Un pato tierno, previamente sancochado y cortado en presas. Salsa. 2 cebollas grandes. 4 ajíes frescos molidos. 2 dientes de ajo. Un cuarto de taza de vinagre. 2 ajíes frescos en rajas. Aceite, sal, pimienta, comino, lechuga, huevos duros, aceitunas. Freír en aceite el ají con los ajos. Añadir las cebollas partidas en trozos grandes. Hervirlas. Agregar el vinagre sazonando y hervir por unos minutos. Cubrir con esta salsa el pato y adornar con huevos duros, lechuga y aceitunas. Escabeche de pescado. Harina sin preparar nicolini, 6 trozos de pescado blanco, pimienta y comino, aceite para freír, salsa, 2 cebollas grandes, 4 ajíes amarillos molidos, 2 dientes de ajo, un cuarto de taza de vinagre, 2 ajíes frescos en rajas, aceite, sal, pimienta, comino, lechuga, huevos duros, aceitunas. Sazonar y enharinar el pescado, freír en aceite caliente. Dorar en aceite el ají, añadir la cebolla partida en trozos grandes a las cuales se les ha dado un hervor y escurrido. Agregar vinagre, sazonando y hervir por unos minutos. Cubrir con esta salsa el pescado y decorar con huevos duros, lechuga y aceitunas. Fideos a la huancaína. Medio kilo de fideos nicolini tipo trenza, sancochados. 6 yemas endurecidas. 2 tazas de queso fresco. 12 ajíes frescos molidos. Sal y pimienta, leche evaporada, aceite, gotas de limón, queso parmesano. Licuar las yemas con el ají, queso desmenuzado, leche y un poco de aceite. Sazonar y agregar el jugo de limón. Calentar rápidamente la salsa, mezclar con los fideos, espolvorear con queso parmesano rallado. Fideos con salsa de huevos y queso. Medio kilo de fideos nicolini roscas, sancochados. Media taza de margarina. Una cucharadita de ajos molidos. 3 ajíes frescos licuados. 125 gramos de queso fresco. Media taza de leche evaporada. 3 huevos duros. 2 huevos crudos. Sal y pimienta. Perejil picado. Queso parmesano. Derretir la margarina. Freír los ajos. Ají, añadir el queso desmenuzado junto con la leche, huevos crudos, mezclando rápidamente, sazonar y agregar los huevos duros picados. Mezclar esta salsa con los fideos, espolvorear con perejil y queso parmesano. Flan de fideos al atún. 3 tazas de fideos nicolini sorpresa, sancochados, medidos una vez cocidos. 4 huevos. Una lata grande de leche evaporada. Un pimiento cocido en tiras. Un cuarto de taza de queso parmesano, 3 cucharadas de margarina derretida, una lata de atún en trocitos, sal y pimienta.
2 tazas de salsa blanca liviana para cubrir el flan. Mezclar en un tazón los huevos, agregar leche, pimiento, queso parmesano, margarina, atún, sal, pimienta y fideos. Mezclar bien y vaciar en un Pyrex engrasado hornear hasta que dore en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Retirar y cubrir con la salsa blanca. Fideos con salsa de pimientos y huevos. Medio kilo de fideos Nicolini largo, número 34 sancochados. Media taza de margarina, media taza de cebolla, un pimiento fresco, sal y pimienta, 4 huevos duros, una lata grande de leche evaporada pura, 3/4 de taza de queso parmesano. Derretir la mitad de margarina y dorar en ella la cebolla, pimiento en trozos, sazonar cuando esté cocido, retirar. Derretir la mitad de margarina y dorar en ella la cebolla, pimiento en trozos, sazonar cuando esté cocido, retirar. Licuar la leche, huevos, calentar la salsa. Mezclar los fideos con el resto de margarina y la salsa. Espolvorear con queso parmesano. Flan de alcachofas. 1/4 de taza de margarina, 6 alcachofas grandes previamente sancochadas, 6 huevos, una lata de leche evaporada, media taza de queso parmesano, pimienta y sal, salsa blanca para cubrir, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, sal y pimienta, 3 cucharadas de queso parmesano. Quitar la comida de las alcachofas ya cocidas, limpiar cuidadosamente el corazón y picar fino. Mezclar los huevos en un tazón, agregar la leche y la sal, pimienta, margarina derretida, queso y las alcachofas. Vaciar la mezcla en un Pyrex engrasado en 150 grados centígrados, 325 Fahrenheit al baño María hasta que cuajen. Desmoldar casi frío y cubrir con la siguiente salsa. Derretir la margarina en una cacerola, agregar la harina, leche, sal, pimienta, hervir por un minuto, retirar. Flan de fideos. 1/4 de kilo de fideos Nicolini tipo lanceta sancochados, una latita de paté, 3 cucharadas de salsa de tomate ketchup, una lata de leche evaporada grande, 4 huevos, pimienta y sal, una taza de queso parmesano rallado, pan rallado. Mezclar en un tazón los huevos, añadir la leche y paté, ketchup, queso parmesano, sal y pimienta, mezclar con los fideos, engrasar en un molde, vaciar la preparación, cubrir con el pan rallado, hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit hasta que cuaje. Flan de verduras. 5 huevos, una lata grande de leche evaporada, media taza de arvejitas hoja redonda cocidas, media taza de vainitas cocidas, media taza de zanahorias cocidas, media taza de coliflor cocida, una taza de alcachofas cocidas, 1/4 de taza de queso parmesano, 1/4 de taza de margarina derretida, sal, pimienta y nuez moscada. Salsa blanca, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar en un tazón los huevos con la ayuda de un tenedor. Unir la leche, verduras cocidas, queso, margarina, sal, pimienta, nuez moscada. Engrasar un Pyrex cuadrado de 20 centímetros. Vaciar la mezcla y hornear al baño María hasta que cuaje en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Desmoldar ya tibio y cubrir con la siguiente salsa. Derretir la margarina, añadir la harina, leche, sal al gusto, añadir pimienta, hervir por un minuto, retirar. Frituras de fideos. 2 tazas de fideos Nicolini previamente sancochados. Este plato se realiza con el sobrante de fideos que se tenga, ya sea corto o largo. 3 huevos, sal y pimienta, media taza de cebolla china picada,
una cucharada de harina sin preparar Nicolini, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de perejil picado, 3 cucharadas de queso parmesano rallado, aceite para freír. Batir las claras a la nieve, incorporar las yemas, sal y pimienta, la cebollita, harina, polvo de hornear, perejil, queso parmesano. Calentar la olla con el aceite. Bien mezclados, Cuando los fideos estén bien mezclados con lo anterior, freírlos por cucharadas hasta que doren. Batir las claras a la nieve, incorporar las yemas, sal y pimienta, la cebollita, harina, polvo de hornear, perejil, queso parmesano, eso ya lo dije. Calentar la olla con el aceite. Cuando los fideos estén bien mezclados con lo anterior, freírlos por cucharadas hasta que doren. Escurrir sobre el papel absorbente y servir enseguida. Huevos con salchichas y papas. 6 salchichas tipo hot dog. 3 papas grandes blancas. 4 huevos. Sal, pimienta y aceite. Cortar las salchichas en rebanadas, pelar las papas y cortar en cuadritos. Remojar las papas en agua fría, luego secar bien y escurrirlas después de fritas en aceite bien caliente. Mezclar en un tazón los huevos y añadir la sal y pimienta. Calentar en una sartén 2 cucharadas de aceite. Incorporar las salchichas, luego las papas, huevos y revolver bien hasta que cuajen ligeramente. Se sirve enseguida con arroz, etc. Jamón del país. 1 kilo de carne de chancho, lomo o pierna, una cucharada de ajos molidos, sal, achiote, comino y orégano. Agua que cubra la carne, una cebolla en rajas. Amarrar la carne para darle forma, dar unos pequeños cortes e introducir los ajos mezclados con sal, achiote, comino, orégano, dejando reposar 2 horas. Poner agua en una olla. Cuando hierva, introducir la carne bajando el fuego para que para que el cocimiento sea lento. Hincar con un tenedor la carne y si el jugo que sale es blanco, ya está cocido. Retirar, entibiar, servir con salsa criolla. Nota, es el ingrediente indispensable de una buena butifarra. Leche asada de corbatitas. 1/4 kilo de fideos Nicolini tipo corbata mediana, sancochados. Una cucharada de margarina, 4 huevos, una lata grande de leche evaporada, 4 cucharadas de queso parmesano, sal, pimienta, nuez moscada. Una lata o más de doble tuco Nicolini. Batir en un tazón los huevos, agregar la leche y sal, queso, nuez moscada, margarina derretida, fideos. Engrasar un molde de 20 centímetros cuadrados con abundante margarina. Vaciar la preparación. Hornear en 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit, al baño María por 30 minutos. Servir encima el doble tuco previamente calentado en una sartén. Ocopa a la arequipeña. 8 ajíes mirasol amarillos, 3 dientes de ajos suazados, una cebolla pequeña suazada, 1/4 kilo de camarones chicos, aceite, 200 gramos de nueces peladas, 3 galletas de vainilla, 200 gramos de queso fresco, una lata chica de leche evaporada, unas ramas de huacatay, medio limón, 3 huevos duros, 8 aceitunas, papas sancochadas, hojas de lechuga. Remojar los ajíes la víspera, cambiar de agua repetidas veces. Licuar los ajíes, cebolla y los ajos con aceite, el cual debe cubrir las cuchillas. Freír en otro poco de aceite las cabezas de los camarones
Licuar también y unir el resto de los ingredientes formando una crema muy suave. Sazonar. Sancochar por 3 minutos las colitas de los camarones, pelarlos, servir la salsa sobre las papas sancochadas, decorar con los huevos duros y aceitunas y colas de camarón. Papas con ají, un tercio de taza de aceite, una cebolla picada en rajitas, una cucharada o más de ají fresco, una pizca de palillo, sal y pimienta, una pastilla de doble calo Nicolini de pollo, un tercio de pan de molde sin corteza, una y media taza de leche, media taza de queso fresco desmenuzado, 6 papas amarillas sancochadas. Calentar en una olla el aceite, freír la cebolla, ají, palillo, sal y pimienta. Remojar por 10 minutos el pan con la leche, licuar, agregar al aderezo moviendo constantemente hasta que hierva a fuego lento por unos minutos, añadir el doble caldo y el queso desmenuzado, servir enseguida con papas sancochadas. Papas a la huancaína, 4 yemas duras, 6 ajíes verdes, un cuarto de kilo de queso requesón, jugo de limón, un kilo de papas cocidas, perejil picado, ají verde, aceite, sal y pimienta, 4 claras duras muy picadas, aceitunas, quitar las papas a los ajíes y darles varios hervores con agua y una cucharadita de azúcar. Licuar con las yemas, queso, leche, limón y aceite hasta obtener una salsa de mediana consistencia. Acomodar en una fuente las papas peladas, cubrir con la salsa y encima van las claras picadas con ají, perejil, aceite, sal y pimienta, formando una salsa. Rodear con hojas de lechuga y aceitunas. Pastel de acelga. 2 atados de acelgas cocidas, 5 atados de espinacas cocidas, medio pan de molde sin corteza, una lata grande de leche evaporada, 3 cucharadas de margarina, un seso pequeño sancochado, seso, 8 huevos, una taza de queso parmesano rallado, una latita de paté, sal, pimienta y orégano, galleta molida. Picar finamente las acelgas y espinacas. Remojar por 10 minutos el pan en leche, licuar y desmenuzar el seso sancochado. Mezclar en un tazón los huevos, añadir el pan licuado, seso, paté, sal, pimienta, orégano, queso parmesano y verduras picadas. Mezclar bien. Agregar la margarina derretida. Engrasar un molde de 23 centímetros de diámetro, espolvorear con galleta molida, vaciar la preparación, hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 50 minutos o hasta que cuaje. Pastel de atún. Una lata de atún, 3 cucharadas de pan rallado, 2 cucharadas de cebolla picada, 2 cucharadas de perejil bien picado, 4 huevos, pimienta y sal, si falta. Sal, salsa blanca. 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche caliente, 3 cucharadas de margarina, sal y pimienta. Deshacer bien en un tazón con un tenedor el atún. Agregar el pan rallado, el perejil, la cebolla, los huevos uno a uno, moviendo para que la mezcla quede bien uniforme. Preparar la salsa blanca y agregar la preparación sazonando con sal y pimienta. Engrasar un molde alargado de 20 centímetros. Espolvorear con pan rallado, echar la preparación nuevamente con el pan rallado y pedacitos de margarina. Llevar al horno de 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 3 cuartos de hora. Servir con verduras salteadas de mantequilla. Pastel de alcachofas. Masa. 1 y media latas de harina preparada Nicolini, una media taza de margarina, 4 o 5 cucharadas de agua helada con sal. Relleno.
10 a 12 alcachofas cocidas, 2 cucharadas de margarina, una cebolla picada, una y media taza de leche, 5 huevos, 5 cucharadas de queso parmesano, sal y pimienta. Cernir la harina e incorporar la margarina con el mezclador. Unir el agua con sal y amasar lo suficiente para formar una bola. Dividir en dos mitades, extender la masa y luego formar un molde desarmable de 25 centímetros de diámetro. Mezclar en un tazón los huevos con la leche, queso parmesano, cebolla picada y previamente frita en margarina, las alcachofas, comida de las hojas y corazones en trozos, sazonar bien y vaciar encima de la pasta. Cubrir con el resto de la masa. Pintar la superficie con yema diluida en agua. Llevar al horno 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que dore. Retirar y servir frío o caliente. Pastel de sémola con salsa de queso. Una taza de sémola Nicolini, 5 huevos, una taza de leche tibia, 2 cucharadas de polvo de hornear, una taza de queso parmesano rallado, sal y pimienta, media taza de margarina. Crema de queso, 2 cucharadas de margarina, una cucharada de harina sin preparar Nicolini, una taza de leche, 2 cucharadas de queso parmesano, sal, pimienta, nuez moscada. Batir las claras a la nieve e incorporar las yemas una a una, agregar la sémola, leche, queso, polvo de hornear. Engrasar un Pyrex o Pyrex de 20 centímetros cuadrados, vaciar la mezcla y cubrir la superficie con la margarina derretida. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por 40 minutos. Cubrir con la siguiente salsa. Derretir la margarina en una cacerola, añadir la harina, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Dejar hervir un minuto. Agregar el queso parmesano y servir enseguida. Pastel de cabello de ángel con doble tuco. Una caja de fideos Nicolini cabello de ángel. 4 huevos. Una taza de leche evaporada. 4 cucharadas de queso parmesano rallado, sal y pimienta. 2 cucharadas de margarina derretida. 2 latas de doble tuco Nicolini. Queso parmesano para espolvorear. Hervir en agua los fideos Hervir en agua los fideos, escurrirlos, mezclar en un tazón los huevos, leche, queso parmesano, sal y pimienta, fideos y margarina, engrasar en un Pyrex o Pyrex de 20 centímetros cuadrados, vaciar la preparación, hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit al baño María hasta que cuaje. Retirar y servir con el delicioso doble tuco previamente calentado, espolvorear queso parmesano. Pastel de choclo. 6 choclos, sal al gusto, 3 cucharadas de azúcar, media taza de manteca, 6 huevos, una cucharada de chuño, 3 cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de kilo de queso fresco, media taza de azúcar para espolvorear el pastel. Rallar los choclos, vaciar en un tazón y añadir la sal, azúcar y mantequilla derretida mezclando vigorosamente. Batir las claras a la nieve, incorporar las yemas, el chuño, incorporar las yemas, el chuño y polvo de hornear. Agregar a lo anterior. Engrasar un molde de 25 centímetros de largo, vaciar la mitad de la preparación, acomodar encima rajas de queso y cubrir con el resto de la masa. Espolvorear con azúcar, hornear en 250 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 45 a 50 minutos. Pastel de choclo con pollo. Un cuarto de taza de manteca, 6 choclos tiernos desgranados, media taza de leche, 2 cucharadas de azúcar, sal, 4 huevos. Relleno. Una cuarta de taza de margarina, una taza de cebolla picada, una taza de tomate entero pelado, hoja redonda picado, sal y pimienta, una cajita de pasas,
6 huevos duros en rajas, 8 aceitunas de botija, media cucharadita de canela molida, un pollo chico en trozos, una clara, media cucharadita de sal. Licuar los choclos con la leche, derretir la manteca e incorporar a la mezcla junto con el azúcar, sal y huevos. Preparar el relleno, derretir la margarina en una sartén, freír la cebolla, tomate, sal y pimienta cuando esté cocido, unir las pasas, huevos, aceitunas, canela, finalmente el pollo. Engrasar en un Pyrex cuadrado de 25 centímetros, vaciar la mitad del preparado de choclos, el relleno más la masa. Pintar la superficie con la clara y sal. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que dore ligeramente. Pastel de espinacas. Para la masa, media taza de margarina, 2 tazas de harina sin preparar Nicolini, una cucharadita de polvo de hornear, 4 cucharadas de agua helada con sal. Relleno, un cuarto de taza de aceite, una cebolla grande picada, 3 atados de espinacas, 3 atados de acelgas, 2 cucharadas de hongos secos picados y remojados en agua tibia, una y media taza de queso parmesano rallado, un cuarto de kilo de queso, un cuarto de kilo de queso mantecoso, 6 huevos, sal, pimienta, nuez moscada. Cernir la harina con el polvo de hornear, agregar agua, sal, amasar la masa hasta unir. Estirar con un rodillo y forrar con los 2 tercios de con las 2 tercias partes, un molde del fondo movible 28 centímetros, freír en aceite la cebolla, selgas y espinacas picadas, hongos, quesos parmesanos, sal, pimienta, nuez moscada, enfriar, vaciar la mitad del relleno, formar unos hoyos espaciados donde se revientan los huevos, cubrir con el resto de masa, pintar la superficie con yema diluida en agua, hornear en 400 Fahrenheit o 200 centígrados por más o menos 40 minutos. Pastel de fideos al gratén.